¿Qué tema hemos estado haciendo? Muy bien. ¿Cuál era el tratamiento de la epistaxis? ¿El tratamiento qué? Anterior. Eso es muy importante de todo aspecto, siempre nombre y apellido. No sé por qué ni siquiera ustedes dicen su nombre y apellido completo. Me mandan, soy la delegada de otorrino, soy la alumna, pero ¿qué alumna será? Pues otorrino de qué año, de qué semestre, no se sabe, ¿no? En cambio, si me dicen específicamente, no sé, soy María Mamani Pérez, alumna o delegada de otorrino, ya es más fácil hasta para rotularlas, ¿no es cierto? Porque delegados tengo muchos. Bueno, entonces siempre. Entonces hemos hablado, por ejemplo, de la epistaxis. Que la epistaxis puede ser anterior, o sea, de la mitad anterior de la nariz, o puede ser de la mitad posterior de la nariz. Y que la sintomatología en ambos casos es diferente, ¿no es cierto? Las características de la epistaxis posterior, ¿cuáles eran? A ver, la señorita al fondo. A ver, el señor del fondo. ¿Por qué se caracteriza la epistaxis posterior? ¿Por qué? A ver, ¿quién quiere responder? Un sangrado más intenso. ¿Por qué? Porque las arterias más importantes, por así más gruesas que hay. Muy bien, lo que ha dicho la señorita es verdad. Entonces, en cuanto al tratamiento, también hay que ser un poquito más agresivo. Entonces, los pacientes con epistaxis posterior generalmente vienen pues, con apósitos, con mucha evidencia de sangrado y pueden estar sangrando en el momento. Y para darnos cuenta que es una epistaxis posterior o para evaluarla, en la orofaringe se ve el chorro de sangre o los coágulos que están cayendo por la parte posterior de la faringe. ¿Por qué? Porque la epistaxis porque ese chorro de sangre está yéndose más hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, para controlar este sangrado podemos hacer, de repente podría ser todavía de la parte nasal un poco interna, hacemos un taponamiento anterior como la que hemos ya visto, bien presionado, bien profundo para tratar de cohibir ese sangrado. Si después de esperar unos minutos el sangrado por la boca está todavía presente o se ve que sigue chorreando, entonces haríamos un taponamiento postero-anterior. Ahora, en cuanto no se confíen de la parte anterior, a veces yo puedo taponar bastante bien, etc. Y la gasita está limpiecita, perfecta, blanca, no hay ni una gota de sangre. Pero si le abren la boca y hacen la orofaringoscopía y ven o por la úvula que caen gotas de sangre o por la pared posterior que se ve el chorro de sangre, entonces tenemos que pensar en hacer un taponamiento postero-anterior. Ya habíamos dicho, como este sangrado incluso es más intenso que el anterior y en una persona que tiene una coagulación normal forma mayores coágulos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero para tratar de ubicar el lugar de sangrado, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar, eliminar los coágulos. ¿Y cómo lo hacemos? Primero es eso, que suene la nariz. Si no lograran salir todos los coágulos, podemos usar un aspirador o incluso pinzas, o finalmente, si no se puede, empujarlo un poquito para que caiga orofaringe y pueda eliminar esa secreción, porque lo que necesitamos es tener limpia la nariz para poderla ver. Bueno, aquí parece que la foto está muy mala, pero aquí se ve el chorro de sangre que aún está presente en este paciente con epistaxis. Entonces, eso nos ratifica que es una epistaxis posterior y requeriría de un taponamiento postero-anterior. ¿Bien? Existe en el mercado
globito, tipo sonda Foley, ¿no? Este globito sería para el cabo nasofaríngeo, esta estructura para la coana y esto para la parte anterior de la nariz. Primero que no hay fácilmente en el mercado y deben ser costosas, no las usamos. Entonces, otra forma sería usar la sonda Foley. La sonda Foley, ustedes la conocen, fue diseñada básicamente para la vía urinaria, pero la podemos hacer en este caso para tratar igualmente de cohibir el sangrado posterior. Para eso, bien, ahí tenemos nuestra fuente de luz es súper importante para ver de dónde está sangrando. Una sonda Foley número 14 o 16, una jeringa, suero fisiológico, una pinza bayoneta, espectro nasal, mechas, tijeras, bajalenguas. Entonces, ¿qué hacemos? Por el lado que está sangrando, vemos, eso se identifica mejor cuando vemos la orofaringe, o incluso preguntándole al paciente, ¿por qué lado empezó a sangrar? ¿No? Entonces, si dice por el lado derecho, pues probablemente por ahí en el lado derecho es que se ha roto un vaso, ¿no? Que ya con la intensidad y cantidad de sangre puede dar la vuelta y salir por el otro lado. Entonces, introducimos nuestra sonda Foley. Si la vemos vía endoscópica, miren, van a ver ahí la sonda Foley que está entrando por el meato inferior hasta traspasar la coana. Bien, entonces como ven aquí en el esquema, la sonda Foley pasa, va hasta el cavum nasofaríngeo, hasta la nasofaringe. Incluso si, claro, no vamos a estar viendo una medida, es que ustedes lo vean por la boca, que ahí está bajando la puntita de la sonda, quiere decir que ya el CAF o el globito está en la nasofaringe, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Inflamos el globito, como ustedes saben, tiene una parte para inyectar suero fisiológico o aire, y ya de ponerle suero fisiológico para unos 8 o 10 centímetros para enclavarlo en la nasofaringe. Ahora, tenemos la bolita en la nasofaringe. Si es que la dejamos así, la sonda cae por gravedad, ¿no es cierto? Entonces estaríamos igualmente sin actividad. Miren, si ven la imagen endoscópica, aquí está la coana y ahí está el globo tapando toda la coana y la nasofaringe. Bien, ahí está igualmente la nasofaringe y el globito que se está inflando, llenando el espacio de la nasofaringe. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos la sonda Foley puesta, para que no se nos caiga, como decíamos, hacia atrás y haga el efecto que queremos, le pedimos al paciente o un ayudante que, miren, aquí hay una mano que está traccionando la sonda Foley, ¿cierto? Ahora, el taponamiento posterior nunca es puro posterior, porque si lo dejamos así, pues o se caería para adelante o para hacia la boca y queda sin efecto. Entonces, para hacer mayor compresión y sujeción de la sonda, en este caso, hacemos el taponamiento posterior, anterior, como ya lo hemos visto en nuestra clase anterior, ¿no es cierto? Por eso el taponamiento es postero anterior. Estamos tapando el orificio posterior de la nariz y estamos incluyendo también toda la fosa nasal. Muy bien, entonces miren, siempre hay alguien traccionando o el propio paciente la sonda y ahí vamos introduciendo nuestro tapón anterior, de tal forma que la bolita, el puff de la sonda Foley quede enclavada en la coana y el resto de la nariz con un taponamiento anterior siempre bien ajustado y profundo. Entonces, un detalle muy importante. Si dejan la sonda Foley suelta, primero estaría colgando, estorbando en la boca, en la cara, movilizándose, ¿cierto? Entonces, con un esparadrapo lo fijamos o en la frente, como en este caso, o en la cara para que no esté golpeando, chorreando. Otro detalle súper importante, miren, es envolver
la sonda para que no tenga contacto con los bordes de la narina. ¿Por qué? Porque la sonda está fuerte, los taponamientos posteriores generalmente los dejamos varios días, entonces si esto está traccionando, este cartílago se necrosa y puede haber complicaciones, o si lo ponen para acá puede necrosar la columna. Entonces siempre ahí, es decir, forradito de gasita y sujetada la sonda para que no se nos caiga. Muy bien, igual aquí miren, le están poniendo, incluso es ideal la famosa estampilla que conocen, una casita chiquita, hacerle como una Y, entonces meter ahí la sonda para que el resto de la sonda cubra los bordes de la sonda. Muy bien, y después, claro, su apósito, como ya hemos hablado en la clase anterior, su apósito para que no se nos desbarate, no se salga el tapón anterior, ayude a sujetar y también a acumular las secreciones que el paciente empieza a hiperproducir. Muy bien, entonces, miren, esto es una secuela, una sonda que estaba ahí muy traccionada en el ala, ha necrosado el ala y ha quedado esa muesca toda necrosada. Entonces, para evitar eso, siempre forrar las sonditas. Muy bien, entonces, complicaciones que puede haber con el uso de la sonda Foley, ¿no? Que no esté bien localizada el globito, de repente está muy hacia afuera, muy profundo, etc. Es una forma de comprobar es eso, traccionar la sonda, y si el globito está bien inflado, pues queda ahí enclavada en la coana y queda funcional porque está ocluyendo todo el orificio posterior. Durante la manipulación, que se reviente el globo, por ejemplo, o lo que hemos dicho, la fijación de la sonda, que puede lastimar la columela o las alas, y que, bueno, va a haber una obstrucción tubárica. ¿Qué es una obstrucción tubárica y por qué? A ver, tú joven, dime. ¿Por qué hay eso? Obstrucción, que es tapar, ocluir algo, ¿cierto? ¿Y tubárica qué tuvo? Se referiría a la trompa de Eustaquio, entonces justamente por el lugar que está ocluida. Exactamente, ahí en la nasofaringe está la salida de la trompa de Eustaquio, y como la vamos a llenar de una bola, va a ocluir eso, y eso incluso puede producir una otitis media serosa, ¿ya? Y para retirar el balón, a los 4 o 5 días se calcula que ya es hora de retirarlo, entonces simplemente se desinfla el globito y sale solita, se cae solo. ¿Bien? Y claro, previamente hay que también retirar el tapón anterior y revisar la fosa nasal. Muy bien, otra forma de hacer taponamiento nasal posterior, más, ¿qué decir? Útil es, más accesible, porque en todas partes hay un pedazo de gasa, más común y más barato, es el tapón posterior con gasa. ¿Cómo hacemos? Entonces ahí, miren, un par de estampillas, la doblamos, que sea un tamaño ligeramente más grande que la narina, porque casi el tamaño es el mismo que tiene la coana. Entonces lo doblamos en 4, nos conseguimos 2 hilos gruesos de unos 50 centímetros, más o menos, fuertes, gruesos, no sé, en los hilos que usamos para suturar, eso podría ser una seda, un lino, pero de los gruesos. Y si están en el campo, en algún lado que no disponen de esto, ese pabilo con el que cosen los sacos de arroz, de azúcar, ese es genial porque es fuerte, resistente, ¿ya? Entonces se consiguen 2 hilos grandes, fuertes. Siempre importante tener nuestro espéculo, pinza, mechas, anestésico local si es posible, una sonda, cualquiera, una sonda Nelaton, una sonda de aspiración, una feeding, y si están en el campo no va a faltar un equipo de venoclisis, por ejemplo, podrían usar el tubito ese de venoclisis.
Bien, los hilos gruesos, el bajalenguas. Entonces, ¿cómo hacemos? Introducimos la sonda por el lado que estamos calculando que está sangrando, por el piso, empujando suavemente hasta que la sonda aparezca en la boca. Y el paciente mismo lo dice, ¿no? Tengo algo en la boca que incluso le produce un poco de náusea. Entonces, ¿cómo corroboramos eso? Ponemos nuestro bajalenguas y ahí detrás de la úvula vamos a ver la sonda. Entonces, esa sonda, igual con nuestro apoyo del bajalenguas, con una pinza traccionamos la sonda. Entonces, tenemos un pedazo de sonda que entró por la nariz y el otro que lo hemos sacado por la boca, ¿cierto? Está así como una C. Entonces, ¿qué hacemos? Teniendo... Entonces, tenemos esto, un pedazo de sonda por la boca y el otro que entró por la nariz. Entonces, a este que está en la boca le amarramos la gasita que hemos preparado, doblada en 4, con la mitad de los hilos al medio de los hilos se amarra doblemente, aunque sea así como un paquetito, para que esté fuerte, duro. Entonces, dos de los cabos lo amarramos aquí a la sonda y empezamos a retroceder, o sea, a jalar la sonda que entró por la nariz. Entonces, miren, al retroceder está jalando el hilo y está subiendo la bolita de gasa. ¿Bien? Entonces, en el momento en que está ya cerca o en la boca, lo que hay que hacer es enclavar la sonda, la bolita esa de gasa en la nasofaringe. Entonces, a ver, perdón. Entonces, por decir, ya la bolita de gasa está en la boca. Entonces, primero abre la boca, es un buen detalle hacer esto, más del camino. A ver, ustedes ahora, traten de morder. ¿Se puede o no se puede? Es una forma de salvar vuestro dedo, porque si no, se lo salva. Entonces, allí, y vamos introduciendo con el dedo la gasa hasta el fondo y detrás de la óvula doblan la palanca y la enclavan en la nasofaringe. Ese momento es bastante incómodo, pero deben hacerlo rápido y alguien que les ayude a terminar de traccionar también, ¿no? Entonces van traccionando la sondita por acá y el dedo enclavando la bola en la nasofaringe. Gracias. Bien, entonces, eso, miren, con el dedo van empujando la bolita detrás de la úvula, enclavan la bola en la nasofaringe. Ese momento en que la bolita está entre la orofaringe y la nasofaringe es muy incómodo, pero una vez que ya quedó enclavada en la nasofaringe, ya el paciente se siente un poco más aliviado y ya puede respirar mejor, ¿no? Y le damos un chance también. Entonces, miren, tenemos la gasa enclavada en la nasofaringe y terminamos de poner nuestro tapón anterior, como ya lo hemos hecho en la clase pasada. Entonces, aquí adelante nos quedan 2 de los cabos y en la boca nos quedan 2 de los cabos del hilo. Entonces, en este que queda aquí en la nariz, igualmente le ponemos un frenito, una gasita un poquito más grande que la narina y anudamos ahí el hilo que tenemos. Como son 2, lo abren, en el medio le ponen la bolita esa y amarramos. Por cierto, a mí me gusta amarrarlo con nudo de zapatos, porque cualquier rato lo puedes desatar, de repente revisar un poco, sacar un poquito del tapón, y si todavía hubiera tendencia a sangrado, lo amarra. Porque si te ponen nudo de cirujano, habría que cortarlo y no hay forma de poderlo amarrar, ¿no? Entonces eso, siempre un freno anterior y su nudito de zapatos adelante. Y se supone que todo esto está con el tapón anterior como ya se los mostré. ¿Y qué hacemos con este hilo que está saliendo por la boca? Ese hilo, bueno, este es como queda, ¿no? El cabo anterior y siempre se le pone su apoyo. Y el que está en la boca,
lo acomodamos por el velo del paladar, entre el carrillo y los dientes, por detrás, y que salga por aquí, por la comisura labial, y lo pegamos aquí con un esparadrapo. Y encargarle al paciente que no lo muerda, no lo destruya ese hilo, porque por ahí va a salir. Si es que le destruimos, primero que el hilo que está colgando va a molestar, y segundo, de que para retirarlo va a ser un poquito difícil. ¿Bien? Entonces, ahora otra cosa importante, que este hilo no esté tan tenso, que jale, que corte el velo del paladar, igualmente aquí, que no esté tan tenso, que les corte aquí la comisura labial. Bien, entonces eso, y siempre pues revisar que ya no haya sangrado ni por adelante ni por atrás. Como todo tiene sus complicaciones, ya hemos hablado, ¿no? Que podría haber una sinusitis. ¿Por qué era? Obstrucción, se cierra la relación. Obstrucción de los ostiums del drenaje del moco de los senos paranasales. Disfunción tubárica. Por obstrucción de la trompa de Eustaquio. Perfecto. Y esta obstrucción muchas veces hace que se acumule líquido en el oído y hace una otitis media serosa. Y la laceración, como les he dicho, del velo del paladar, de la comisura anterior y en el taponamiento anterior, siempre igual cuidar de que no laceren el septum o los cornetes. Bueno, entonces estas son las complicaciones que pudieran haber. Entonces la explicación, como ya lo habíamos hecho anteriormente, el sangrado posterior suele ser más abundante porque los vasos son más gruesos en la parte posterior, tienden a ir hacia la boca porque están más cerca de esa zona. Salvo que hagan esto, ¿no? Porque si esté saliendo pocas gotitas y hacen esto, la sangre va a pasarse a la boca. Pero si están al contrario adelante, pues ahí se va. Y miren, aquí está la trompa de Eustaquio, y como yo voy a poner ahí rigola o de gasa o de la sonda Foley, entonces va a producir alteraciones en la audición. Y por cierto, esto no solo funciona para el tapón, ¿no es cierto? Funciona en tumores, por ejemplo. Hace unos días, con el grupo que está rotando, hemos visto un señor con un tumor en nasofaringe y que se queja del dolor de oído y hipoacusia porque el tumor está tapando la trompa de Eustaquio, ¿no? Muy bien. Entonces, otras formas de manejar, de cohibir el sangrado, esto ya un poquito más especializado, que se hace pues bajo endoscopía nasal, ¿no? Una visión endoscópica ampliada, vista en un televisor, que ya se puede manejar mucho mejor. Ahí, bajo esa visión endoscópica, podemos electrocauterizar el vaso que está sangrando y poderlo taponar en mejor posición, viendo mejor. Otro sería la ligadura, o sea, ubicar el vaso, amarrarlo, que podría ser la ligadura de la arteria maxilar interna, que es la que más también produce sangrados y es accesible, o ligadura de las etmoidales anteriores y posteriores. En casos masivos sumamente intensos, incluso se puede ligar la cabeza, ¿ya? Y otro mecanismo más moderno y también sumamente eficaz es la embolización. ¿Saben qué es embolización? Émbolo. ¿Qué es émbolo? En una jeringa. ¿Cuáles son las partes de una jeringa que la usan todos los niños? La parte interna que ocluye, que se mueve, que empujamos, eso se llama el émbolo, ¿ya? Y a nivel de los vasos, después ocluir un vaso con, en este caso, con unas sustancias especiales para cerrar el vaso y deje de sangrar. Esta embolización también es muy útil en algunos casos que necesitamos operar tumores vasculares, ¿no? Por ejemplo, el nasoangiofibroma generalmente se lo emboliza 24 horas antes de la cirugía, entonces la cirugía resulta exsangue, o sea, sin sangre, una cirugía pues bastante limpia, deja ver mucho y uno trabaja mejor viendo mejor, ¿cierto? Entonces estas son otras formas también de hacer, de controlar el sangrado nasal. Bien, y si
como ya hemos dicho, ese tratamiento que estamos describiendo, el taponamiento posterior, anterior o anterior, es el tratamiento local, pero muchas veces necesitamos el tratamiento sistémico, ¿cierto? Entonces, en un taponamiento anterior, el taponamiento anterior generalmente está entre 24 horas y en algunos casos podemos dejarlo hasta 5 o 7 días, ¿no? Lo podemos tratar ambulatoriamente, hacer el control, si hiciera falta, si hubiera sangrado mucho, de un hematocrito, un hemograma, dieta blanda, sus antibióticos profilácticos, en este caso, si son profilácticos, bueno, básicamente una amoxicilina, a menos que el paciente ya tenga su sinusitis, ¿no es cierto? Que incluso la sinusitis ya habrán visto, ya hemos mencionado que entre las causas locales de epistaxis está la sinusitis. En ese caso ya dejamos pues algo más amplio, una amoxicilina con ácido clavulánico, por ejemplo. Analgésicos, si lo cauterizamos o el taponamiento mismo a veces presiona y duele un poquito, y tratar la enfermedad de base, ¿no? Si está con su sinusitis, tratarle la sinusitis, si está con, no sé, plaquetopenia, será pues transfundiendo plaquetas, si está tomando medicamentos anticoagulantes, suspenderlos. En cambio, en el taponamiento posterior, es un taponamiento, primero que ya hemos dicho, abundante de la parte posterior, quiere decir que son vasos gruesos. Entonces el taponamiento debe mantenerse mínimo entre 5 a 7 días. En ese caso, primero hospitalizado. ¿Por qué? Porque es un sangrado abundante, el paciente puede haberse descompensado o descompensarse en cualquier momento. Entonces hay que hacerle un hemograma de inicio y los días sucesivos de control para ver cómo se está compensando, o sigue perdiendo sangre, o qué problema hay, ¿no es cierto? Y ver el resto de su conteo celular, por ejemplo, leucocitosis, en fin, todo eso para ver por qué está sangrando o cómo va a evolucionar. Bien, entonces su control de hemograma hematocrito es obligatorio. En este caso le damos una dieta licuada. ¿Se acuerdan del paciente que hemos visto con el tumor de nasofaringe? ¿Qué dijo la esposa? ¿Come bien, no come bien? ¿Qué pasa? Se ahoga, se atora, ¿no? Igual le acabamos de poner un tumor, una masa, una bola ahí, entonces también el movimiento del paladar no va a ser muy adecuado, va a haber dificultad para la deglución. Entonces debemos dejarle una dieta licuada para que pueda deglutir con mayor facilidad y no esté masticando. Su antibiótico terapia ya no será una profiláctica simple, en este caso ya hay que cubrir incluso microbios anaerobios. ¿Por qué? El tapón lo hemos metido por la boca, entonces hemos arrastrado todos los gérmenes de la boca hacia la nariz. Entonces hay que hacerle una cobertura amplia, tanto para aerobios como para anaerobios, ¿no? Entonces, no sé, es un metronidazol o clindamicina, más una cefazolina, más una cefalosporina. Sus analgésicos con mayor asombro, el procedimiento duele, han visto cómo se traumatiza, cómo se presiona tantas zonas, entonces hay que dejarle su analgésico. E igualmente tratar la enfermedad de fondo, ¿cierto? Si es que tuvo, no sé, pues un tumor a ese nivel, si es que la sangre le falla, la coagulación o por trauma nasal, en fin, siempre resolver el problema que causa la enfermedad. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Usted mencionaba que cuando usamos la sonda Foley para taponamiento posterior, se debe envolver. ¿Se tiene que envolver toda la sonda Foley? No, aquí, la parte de la narina, para proteger estos cartílagos. Porque por el resto se supone que está yendo por el piso y además de eso va a estar cubierto de gas, porque le vamos a poner su taponamiento anterior. ¿Ya?
¿Otras dudas, preguntas? Doctora, una pregunta. ¿En qué caso podríamos usar humidificadores? Humidificadores, ¿como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, hay vaselina nasal para poner la sonda. Ya lo puedes poner, y les dije cuando hemos hecho el taponamiento anterior, que si les da tiempo pueden empapar pues la mecha, el tapón, con furacil. Generalmente lo hacemos, es la sustancia oleosa antiséptica más accesible que tenemos en el hospital. Podría ser vaselina estéril o alguna pomadita antibiótica oftálmica incluso que pudieran tener. Pero a veces el sangrado es tan profundo que ya no les da tiempo de poner la anestesia, de poner se humidifica con la propia sangre. ¿Ya?